El Señor les bendiga, amados. Dios es bueno. Damos gracias por la oportunidad que nos da una vez más estar por acá, viendo que hay un relevo generacional. Amén. Hay muchos hermanos nuevos, así que damos gracias a Dios por la oportunidad. Quiero presentar a mi esposa, Milka, amén, y a mi hijo Daniel, vino por aquí cuando era un bebito. Amén. Amén. Dios ha sido realmente bueno para con nosotros. Ahí mi esposa que le dio un saludo. Dios bendiga. ¿Y quién vive? Amén. Nos gozamos, ¿verdad?, de estar aquí después de tanto tiempo que teníamos de no venir por acá. Cuando llegamos le compartíamos a los pastores que Daniel llegó aquí chiquitito y ahora la chiquitita soy yo. Nos gozamos en verle y que el Señor pues siga dándole más años, más miembros y todas las bendiciones que Él tiene para ustedes. Bendiciones. Aleluya. Daniel, él casi no habla. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Amén. El tema que nos tocó es un tema poderoso, bien especial. Muy pocas veces pensamos en la iglesia como tal, ¿verdad? Y usted tiene que estar listo para lo que Dios le va a hablar en esta noche. Amén. Mire, la verdadera iglesia se fundamenta en la santidad y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Ese es el fundamento de la iglesia. Una iglesia gloriosa es una iglesia santa. Y por eso es que viene el Señor. Amén. Y esta noche yo quiero compartir con ustedes el tema, el poder de una iglesia santa. Póngase en pie. Amén. Porque usted va a estar un rato sentado. Abra su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 5, verso del 12 al 16. Amén. Y tenga esto presente, la verdadera iglesia se fundamenta en la santidad y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y vamos a estar hablando del poder de esa iglesia santa. El domingo tenemos la oportunidad y vamos a enseñar más bien acerca del tema. ¿Lo tiene? Hechos 5 del 12 al 16 dice de la siguiente manera: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De lo demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más y gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bendito sea Cristo Jesús. Padre, quiero darte gracias por esta palabra leída y te pido que a través de ella nuestra vida sea edificada y fortalecida. Te pido, Dios, que tú traigas sobre cada uno de nosotros un espíritu de revelación, de sabiduría, de ciencia, entendimiento, inteligencia espiritual, para poder comprender lo que tú quieres hablarnos en esta hora, Señor. Ponemos este tiempo en tu mano y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de nosotros. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Denle ese aplauso fuerte. Amén. Aleluya. Nuestro Dios es poderoso. En estos 4 versículos que acabamos de leer, amén, se habla de que se hacían muchas señales y prodigios. Amén. Y dice que había temor en el pueblo.
y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, tanto hombres como mujeres. Y era tan grande la potencia, el poder, la demostración del Espíritu Santo en esta iglesia, porque era una iglesia, mire, cuando nosotros hablamos de una iglesia gloriosa, cuando hablamos de una iglesia poderosa, Jesús nos dejó el modelo de la iglesia. Amén, y la iglesia de los hechos. Mas, sin embargo, la Escritura dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Usted cree eso? Dele un aplauso al Señor. Entonces, lo que yo acabo de leer, amén, debe de estar reproduciéndose en nuestras iglesias. Eso debe de estar aconteciendo. Y yo creo que muy pronto nosotros vamos a entrar en una dimensión de poder, pero necesitamos vivir una vida de acorde a lo que el Señor nos está hablando. Amén. Y dice que de las ciudades vecinas y de Jerusalén traían a los enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Amén. El poder de una iglesia santa se fundamenta en la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Se atreve a dar un aplauso al Señor? Amén. El poder de la iglesia verdadera, el poder de una iglesia santa se fundamenta en la llenura del Espíritu Santo de Dios. En Hechos 2:4, la Escritura nos dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Mire, es interesante. Jesús antes, cuando Jesús ascendió a la presencia de Dios, dice la Escritura que Él ya había sido glorificado. Amén. Ya toda la gloria de Dios estaba en Él. Y en ese momento es cuando Jesús comisiona a la iglesia. Es en el momento que Él está glorificado. Él le dice, id y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado. Bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo. Y le dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él estaba glorificado. Él acababa de resucitar. En Él estaba toda la potencia de Dios. Amén. Pero le dice algo, pero no bajen a Jerusalén hasta que no sean embestidos del poder de lo alto. Ellos obedecieron. Se estuvieron 10 días en ayuno y en oración. ¿Qué usted cree que estaba pasando en esos 10 días? Yo puedo especular, yo pienso. En esos días, mi amado hermano, ellos entraron en un periodo de purificación. Entraron en un periodo de santificación. Entraron en un periodo de conexión con Dios de manera extraordinaria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué entraron en ese periodo de santificación? ¿Por qué entraron en ese periodo de comunicación con Dios? Porque usted recuerda de que cuando Jesús murió, amén, antes de resucitar, abandonaron, se llenaron de miedo, estaban asustados. Pedro lo había negado 3 veces, pero ellos necesitaban purificarse. Ellos necesitaban ser esas vasijas sobre las cuales iba a venir el poder de Dios. Se atrae un aplauso al Señor. Y así sucede con nosotros. Déjeme decirle por qué no están sucediendo cosas extraordinarias en medio nuestro. ¿Por qué no están ocurriendo? Amén. Necesitamos, mi amado hermano, entrar en un periodo de santificación. Necesitamos entrar en un periodo de purificación. Amén. Para que el Espíritu Santo pueda desarrollar todo el potencial que Dios ha depositado en cada uno de nosotros. En una ocasión, Jesús le dice a los discípulos, usted lo recuerda, Jesús lo envió de 2 en 2 y ellos regresaron contentos y le dijeron, mira, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estamos aquí. Ellos no tenían el Espíritu Santo, pero solamente el nombre de Jesús era suficiente, amén, para que los demonios se sujetaran. ¿Y qué le dijo Jesús? Yo vi a Satanás caer como un rayo, amén, a tierra,
pero preocúpense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Usted está aquí, mi amado hermano. Mire, cuando Jesús dice, preocúpense porque su nombre esté escrito en el libro de la vida, está hablando de la santidad. Amén, está hablando que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie que no esté en santidad no va a aparecer escrito en el libro de la vida. ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor? Entonces, por el nombre de Jesús se pueden hacer muchas cosas. Estamos aquí, pero necesitamos, para hacer esa iglesia que Dios está demandando en esta temporada, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Ese es el fundamento de la iglesia. Mire, una iglesia que está llena del Espíritu Santo, que es dirigida por el Espíritu Santo, escoge líderes llenos del Espíritu Santo de Dios. No podemos escoger líderes porque es fiel que viene a la iglesia, que esto y lo otro, alabado sea el Señor. Necesitamos tener la evidencia de la llenura del Espíritu Santo de Dios. Y la primera iglesia, que era una iglesia santa, se daba el primer conflicto, porque el hecho de que la iglesia sea santa no significa que no van a haber conflictos. Amén. Se da el primer conflicto, que era que las viudas de los griegos eran desentendidas. Y eso trajo un problema de murmuración. Y los apóstoles se reunieron, alabado sea el Señor, y en Hechos, capítulo 6, verso 3, el Espíritu Santo, hablando, le dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones. Pero me llama mucho la atención. Mire, en la Escritura muchas veces hay algo que sostiene una verdad. Amén. Y lo que sostiene una verdad muchas veces aparece en último lugar de la expresión de la frase. Porque ese es el fundamento, eso es lo que lo sostiene, ¿verdad? Pero también en la palabra, también hay situaciones en las cuales se menciona algo primero. Amén. Y cuando se menciona primero nos habla de preeminencia en ese contexto. ¿Estamos aquí? ¿Qué es lo que le quiero decir? Cuando la Biblia dice, búscate 7 varones de buen testimonio, ¿estamos aquí? ¿Qué me dice eso? Que había muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo, pero no tenían buen testimonio. O sea, traer un aplauso al Señor. Estamos aquí. Estamos aquí. Estamos aquí. Se trae un aplauso al Señor. Entonces es importante, mi amado hermano, antes de la llenura del Espíritu Santo, tener buen testimonio. Amén. Ser una persona de fidelidad que inspire confianza. Entonces la iglesia demanda de que nuestros líderes, las personas que nosotros escojamos, tengan esta combinación: buen testimonio y lleno del Espíritu Santo de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Amén, déselo fuerte. Déselo fuerte. Amén. Entonces, mire, nosotros, amén, los pastores, amén, los líderes de la iglesia, en la iglesia que yo estoy pastoreando, yo quisiera tener un liderazgo en el cual yo solamente me pudiera dedicar a la lectura de la palabra, a la oración y al ayuno. Esa es la iglesia santa. Esa es la primera iglesia. Ese es el modelo. Amén. Nosotros los pastores no podemos andar haciendo un montón de cosas porque descuidamos lo principal, descuidamos la presencia de Dios, descuidamos la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor? Entonces una iglesia santa, alabado sea el Señor, escoge líderes llenos del Espíritu Santo. Una iglesia santa y de poder
se deja dirigir por el Espíritu Santo. Le da el primer lugar al Espíritu Santo. Déjeme decirle, mi amado hermano, que nosotros, amén, a veces decimos aquí el que manda es el Espíritu Santo y el que dirige es el Espíritu Santo. Hermanos, a veces estamos mintiendo porque se hace lo que nosotros queremos. Le damos el lugar al Espíritu Santo, dejamos que el Espíritu Santo se mueva en medio nuestro. Se atreve a darle un aplauso a Cristo. Si el Espíritu Santo se mueve en medio nuestro, van a suceder cosas extraordinarias. Escúcheme bien. Hace algunos años, yo fui a Honduras. Ya tenía a mi esposa y tenía a mi hijo. Y me invitaron un fin de semana. Yo llegué como aquí viernes, sábado y domingo. Cuando llego el viernes al lugar donde estaba la campaña, llegaron y me llevaron a un hotel donde yo estaba hospedado. Y cuando llegó la hora del evento, bajé. Y cuando llegó un niño como este así, entre 10 y 11 años, el niño se me acerca y me dice, ya yo iba a subir a la tarima y me dice, pastor, mi hermana sufrió un accidente, la atropelló un carro y la operaron unos médicos cubanos. Allá en Honduras hay muchos médicos cubanos. Y dice que dentro de 3 meses, eso fue en enero, dice que como en 3 meses van a hacerle terapia para que pueda empezar a movilizarse. Ahora mismo no puede movilizarse. Y yo escuchando al niño, y el niño me dice, pero ¿sabe una cosa? Digo, ¿qué? Mi hermana, escuche hermano, mi hermana vio un grito que venía a la campaña a predicar y oraba por ella y recibía el milagro. Se levantaba de la silla. El niño me está diciendo esto, pero como es un niño, estamos aquí. Yo subí a predicar, hermanos, y cuando reacciono, porque el Espíritu Santo es tremendo, cuando yo reacciono a las voces que me está dando el niño, ¿sabe cuál era mi tema de predicación? El paralítico de Bethesda. ¿Está escuchando? Yo le dije que fueran a buscar, que fuera a buscar a su hermana. Y cuando ya estoy predicando como 10 minutos, amén, vienen con una camilla que ellos hacen de hilo, amén, y la ponen ahí, era la muchacha. Estamos aquí. El Espíritu Santo está por encima de nosotros. El Espíritu Santo, mi amado hermano, hace cosas que usted no tiene la más mínima idea. Entonces, cuando ya todo termina, que yo estoy ministrando, que bajo a ministrar, amén, el niño está, ore por mi hermana, ore por mi hermana. No vas a orar por mi hermana, ora por mi hermana. Y el niño encima de mí, amén. Y yo no me atrevía, hermano. Yo no me atrevía, realmente no me atrevía porque estaba pensando en mí. Yo me pongo a orar por esa paralítica y no se levanta, ¿qué va a decir la gente? Estamos aquí porque esos son los pensamientos que le vienen a uno. Alabado sea el Señor. Y di vuelta y me toma el Señor. Amén. Y voy a donde está el niño aquí pegado y voy a donde está la muchacha. Y le digo, ¿tú crees que el Señor te puede levantar? Ella me dijo, sí. Y yo la agarré por la mano, hermano. Y le digo, levántate. Y se levantó y empezó a caminar. Usted está aquí. Se atrae un aplauso al Señor. Dios es poderoso, hermano. El poder del Espíritu Santo es una cosa extraordinaria. Nosotros no tenemos idea, pero tiene que haber conexión con el Espíritu Santo. Le doy un testimonio más porque tengo que seguir. Amén. Una vez en El Salvador, allá hicieron la campaña, amén, y en Santana, y los hermanos eran buenos hermanos, porque agarraron a la congregación y la pusieron de espaldas al viento del norte, porque allá sopla el viento del norte fuerte. Entonces el predicador que se tragara todo el polvo, pero los hermanos no le pasaba nada. Estamos aquí, y cuando me toca a mí subir al altar, antes de subir le digo, Señor, tú sabes que yo necesito un milagro, Señor. Yo no puedo predicar con esa brisa. En ese tiempo hacía los bosquejos en agenda. Amén. Y la Biblia, eso va a ser un desorden, Señor. Yo necesito un milagro. Estamos aquí. Hermano, cuando yo me subo al altar, me paro en
repente, y sale esta expresión de mí dirigida por el Espíritu Santo. Viento, detente en el nombre de Jesús. Y la brisa se paró. Pero como la brisa se paró, para mí no era nada extraordinario porque era lo que yo necesitaba. Amén. Para mí no era nada extraordinario que la brisa se hubiera parado. Pero los que estaban allí fueron impactados. Amén. Yo veía que la gente me quedaba mirando y yo, Señor, tú eres bueno. Y seguía predicando. Amén. Con naturalidad. No tenía idea de lo que Dios había hecho. Y Dios se manifestó con poder en esa noche. Y cuando termino, los pastores me dicen, hoy, hermano, usted le dijo al viento que se detuviera y se detuvo. Ese viento no se para. Alabado sea el Señor. Pero cuando el Espíritu Santo está, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, suceden cosas extraordinarias. Amén. Una iglesia santa y de poder se deja dirigir por el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos falta, hermano. Tenemos que dejarnos dirigir por el Espíritu Santo. Amén. En Hechos, capítulo 15, verso del 28 al 29. No le estoy hablando de cualquier iglesia. Miren lo que aconteció. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os atengáis de lo sacrificado a los ídolos, la sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Le ha parecido bien al Espíritu Santo no imponerlo ninguna carga. ¿Estamos aquí? ¿Qué sucedió ahí? Era la situación de los gentiles. Amén, con los judíos. Usted recuerda cuando Pedro estaba en la presencia de Dios. Mire, Pedro era un hombre santo. Pedro era un hombre que caminaba de la mano de Dios. Amén, y cuando Dios tuvo que tratar duro con Pedro, en el sentido que tuvo una acción que estaba lleno de animales, y el Señor le dijo, mata y come. Y le dice, ¿cómo tú vas a decir que yo coma? Nunca ha entrado nada inmundo en mi boca. Y vinieron dos personas. Y el Espíritu Santo, antes de que hablaran, le dijo, mira, anda con ellos y no te pongas terco, anda con ellos. Amén, que yo los envié. Y cuando llega a la casa de Cornelio, alabado sea el Señor, ¿qué fue lo primero que le dijo al Cornelio? Mira, Cornelio, tú sabes bien que es prohibido para un judío entrar en la casa de un gentil. Y cuando él estaba dando su discurso, vino el Espíritu Santo, alabado sea el Señor, y se manifestó con poder, y ellos los oían alabando y glorificando el nombre de Cristo. Pero ¿por qué el Señor hizo eso? Porque Él estaba dirigiendo su iglesia. Amén. El capítulo que le estoy leyendo es el capítulo 15. Amén. Del primer concilio de Jerusalén, donde a Pablo lo llevaron porque andaba con un ayudante que no se había circuncidado y querían que se circuncidara. ¿Y quién fue el que dio el testimonio? Amén. De lo que había pasado con los gentiles. Pedro. Alabado sea el Señor. Usted está aquí. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, van a empezar a suceder cosas extraordinarias en la iglesia. Usted está aquí, Dios va a romper los modelos que nosotros tenemos. Cuando la iglesia empiece a caminar en santidad y en el poder del Espíritu Santo, muchas cosas se van a romper en nuestra vida. No solamente en la iglesia, sino en nuestra propia vida. Hermanos, nosotros necesitamos ser dirigidos por el Espíritu Santo y la santidad. Déjeme decirle, viene una generación atrás de nosotros. Viene una generación que va a tener hasta tatuaje en el pelo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer cuando venga uno con las dos orejas llenas de arete? Y uno aquí en la nariz. ¿Qué vamos a hacer? Pero si estamos llenos del Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que Jesús murió por ellos, que Jesús les ama. Alabado sea el Señor. Cuando vengan las prostitutas, cuando vengan los homosexuales, ¿qué vamos a hacer? Una iglesia santa. Déjeme decirle, mire, mi amado hermano, cuando una iglesia camina en santidad, dirigida por el Espíritu Santo, los demonios tienen que irse, la gente es libre, el poder de Dios se manifiesta. Una iglesia que anda en santidad, los demonios no pueden resistir la santidad de Dios. Usted está aquí, se atreve a darle un aplauso al Señor. Mire lo que le estoy diciendo, hermano. Cuando usted camina en santidad, mira, no hay una manifestación de santidad más poderosa que nosotros hayamos conocido que la del Señor Jesucristo.
Y cuando Jesús se acercaba a un lugar, los demonios le decían: ¿qué tienes contra nosotros? Sabemos quién tú eres, vienes a atormentarnos. Todavía no ha llegado nuestra hora. Y Él los mandaba a que callase, alabado sea el Señor. Una iglesia santa, una iglesia dirigida por el Espíritu Santo. Los demonios tienen que irse. ¿Se atreve a darle un aplauso al Señor? Escúchame bien. Mi esposa ha tenido oportunidades de ir conmigo a eventos. Amén. Y el último que fuimos, amén, a principio de año para los carnavales, ¿verdad? Allá en el campamento, hermanos. Usted, mira, yo no sé, yo le digo a los hermanos, yo no sé, en las iglesias ya no hay demonios, ya no pasa nada de eso, la gente anda. Mire, y en ese evento, jovencitas que danzaban y todo. Ahí está mi esposa, cuando el Señor las agarró, hermano. Usted hubiera visto liberación. Y la mayor parte de las liberaciones que se dieron fueron en adolescentes. Fueron en jóvenes en la iglesia. Usted está aquí. Cuando el poder de Dios se manifiesta, hay liberación. Los demonios tienen que irse. Denle un aplauso al Señor. Tienen que irse. Mire, donde hay santidad, que el poder de Dios se manifiesta, se van a manifestar los demonios. Pero no se van a manifestar para avergonzar. Amén. Sino que la santidad, mi amado hermano, los repele. La santidad hace que se manifieste. Pero a veces estamos también acostumbrados, acomodados, que si hay una manifestación en la iglesia, ya la gente no viene a la iglesia. Yo no voy a esa iglesia, en esa iglesia hay demonios. Porque eso es lo que el diablo quiere. ¿Cómo yo voy a ir a esa iglesia? Mira lo que pasó. Déjeme decirle que si hay manifestación de demonios y la gente es libre, es porque el poder de Dios está en ese lugar. Denle un aplauso a Cristo. El poder de Dios está en ese lugar. Cuando los enfermos son sanados, es porque hay poder de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta. Alabado sea el Señor. Amén. Y ellos dieron la orden. Mire, una de las características de una iglesia santa es la presencia de obras maravillosas que se realizan en el medio del pueblo. Amén. Tiene que haber manifestación. Tiene que haber obras realizadas. Amén. Mire, vamos a ver algunos versículos. Amén. De la vida de la comunidad santa de la primera iglesia. En Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Se afirma que el temor se apoderaba de todo, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Amén. Ahora, cuando habla de este temor, no está hablando de miedo. Amén. Sino ese temor reverencial. Ese temor que te hace entender de que Dios se está manifestando con poder en cierto lugar. Amén. Y hay temor de la gente. Y cuando hay, escúcheme bien, cuando hay temor de la gente empieza a vivir en santidad. El temor de Dios conduce a las personas a vivir en santidad. Se atreve a dar un aplauso al Señor. Una iglesia santa, alabado sea el Señor. Es una iglesia que se mueve en esta dimensión. Amén. Cuando suceden estas cosas, esto nos da evidencia de obras que llevan el sello de Dios. Pues de hecho, la reacción de la gente es que se apoderaba de ellos el temor de Dios. Entonces es importante, hermano. Amén, que nosotros caminemos. Mire, era tan fuerte. Mire, cuando la iglesia camina en santidad, son activados los dones del Espíritu Santo de Dios. Mire, yo no sé si usted cree la Biblia, pero la Biblia dice que Dios, cuando bajó a las profundidades de la tierra, dice que Él le dio dones a los hombres. Estamos aquí, pero a veces creemos que el don es para el evangelista Cecilio Cabeza. Él es el que puede sanar a los enfermos, él puede orar. No, amén, cada uno de nosotros tiene dones. Amén, que Dios ha depositado en cada uno de nosotros, pero tienen que ser activados. Estamos aquí, tiene que haber una activación.
Cuando la presencia de Dios se manifiesta, hay activación de los dones del Espíritu Santo de Dios. Y eso es una verdad en medio nuestro. Y cuando lo hace con poder. Amén. ¿Cuántos conocen la historia en el libro de los Hechos? Cuando había un joven, Ananías, conocido como hijo de consolación. Amén. Este joven caminaba en una santidad. Amén. Y él, a ver la necesidad de la iglesia, él vendió su propiedad y trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Pero parece que esta acción que él hizo, amén, levantó en celo a un señor llamado Ananías. Amén. Y Ananías también fue y vendió su heredad, alabado sea el Señor, y la trajo a los pies de los apóstoles. Amén. Y lo que me impresiona, más que cayó muerto, cuando cayó muerto, lo que más me impresiona son las palabras de Pedro. Pedro le dice: Ananías, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás engañara tu corazón? Amén. Y se le dice: Ananías, Ananías, ¿con qué dolor? Tú has visto el poder, tú has visto la manifestación de Dios. Tú conoces a un Dios santo. ¿Cómo te dejaste engañar? Alabado sea el Señor. Y cayó muerto. Se atreve a dar un aplauso al Señor. Hay discernimiento. La iglesia necesita discernir. Alabado sea el Señor. ¿Sabe por qué? Porque últimamente, santo hermano, santo es el Señor. Mire, esto puede sonar fuerte, lo que les voy a decir. Mire, las lesbianas, antes uno la identificaba. ¿Sabe por qué? Porque las lesbianas caminaban como hombres, se vestían como hombres, se cortaban el pelo y usted las podía identificar. Ahora no. Ahora no. Necesitamos discernimiento. Dígale que está al lado suyo: necesitamos discernimiento. Escúcheme. Hace unos meses tuve un evento allá en Chiriquí que me invitaron a predicar. Estaba predicando y cuando llega la hora de la administración, amén, paso por donde una joven y el Señor me dice: lesbianismo. Amén. Y me quedé así y me dice: pero no es ella. A ella la están seduciendo, la están forzando para que caiga al lesbianismo. Estamos aquí, hermano. Y era una niña como de 15, 16 años, pero estaba en una iglesia. Estamos aquí. Y no estamos desmeritando la labor pastoral. Estaba en una iglesia, tiene un pastor. ¿Y qué pasa en esa iglesia? Amén. Que esto no lo detecta el pastor, que no lo detectan los líderes. Tiene que venir alguien de afuera para poder detectar lo que está ocurriendo en la casa, si es una iglesia que está en santidad, si es una iglesia donde se mueve el poder del Espíritu Santo. Todas estas cosas se van a filtrar. Se atreve un aplauso al Señor. Dígale: yo necesito discernimiento de espíritu. Necesito discernimiento de espíritu. Amén. He estado en eventos tremendos, hermanos, viendo la mano de Dios moverse de manera extraordinaria. En una campaña también, en una iglesia local, yo terminé de predicar y no podía parar el mover de Dios y el mover de Dios, hermano. Y cuando trataba de parar, bajaba y seguía ministrando y seguía ministrando. Amén. En un momento, amén, paso por donde están los pastores y el pastor estaba reprendiéndole el demonio a una muchacha. Amén. Y cuando está reprendiendo el demonio, amén, el Señor me dice: ella no está en demonía, ella fue violada por su propio padre. No demeritamos la labor pastoral, pero tiene discernimiento. Amén. Y le digo: pastor, ella no está endemoniada, ella fue violada por su... Esa es una cosa seria, hermano, pero cuando usted está conectado con el Espíritu Santo de Dios, usted lo va a recibir, ¿verdad? Entonces el Señor, le digo a los pastores y el Señor me dice: la única manera en que ella puede ser libre es que ella confiese, amén, y diga el nombre de su papá. Hermano, ahí la llevamos, amén, y cuando ella confesó, amén, que había sido su padre y mencionó el nombre del padre, fue libre al instante. Estamos aquí, hermano. Discernimiento. Necesitamos discernir. Cuando la gloria de Dios desciende,
cuando los dones del Espíritu Santo se activan. Yo le digo a los hermanos en la iglesia, a los que me conocen, amén, yo no tengo el don de liberación, porque yo sé los dones que operan en mí, pero donde se manifiesta un demonio, Dios lo va a echar fuera. De que lo echa fuera, lo echa fuera. Dale un aplauso al Señor, Él está aquí. Esa es la iglesia del Señor. Amén. Mire, también podemos ver en el libro de los Hechos. Amén. Mire, hay detalles en la Biblia que nos muestran muchas cosas. Nosotros sabemos, amén, que los judíos oraban 3 veces al día. El que menos oraba 3 veces, pero el que oraba 4 veces. Y en una ocasión dice que Pedro, a la hora de la oración, amén, iba para el templo. Y en la puerta de la Hermosa se encontró con un hombre que estaba paralítico. Estamos aquí. Ya había pasado el libro de los Hechos. Entonces, cuando la Biblia me dice, amén, que Pedro iba en la hora de la oración, yo me pregunto, ¿cuántas veces Pedro no pasó por ahí? ¿Estamos aquí? Y me parece que todas las veces que pasaba por ahí tenía plata, porque le daba. Y después pasaba, no, y le daba. Pero Dios es tan bueno que ese día Pedro no tenía ni un centavo en el bolsillo. Y cuando el hombre lo vio, extendió la mano porque siempre recibía. Y ese día le dijo, mira, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Se atreve a dar un aplauso al Señor? Amén. Pedro estaba conectado. Amén. Ahora escúcheme algo. Escúcheme lo que le voy a decir. Amén. Usted puede estar caminando en santidad. Usted puede tener la presencia de Dios en su vida. Eso no significa que hay momentos en que nosotros nos vamos a desconectar. Amén. No todo el tiempo vamos a estar conectados. Porque a Pablo le pasó. Pablo se encontró con una muchacha que tiene un espíritu de adivinación. Y la muchacha decía, escuchad a estos 2 varones, porque ellos hablan de parte de Dios. Y eso lo hizo por muchos días. Y dice la Escritura, amén, que un día Pablo, lleno del Espíritu Santo, reprendió al demonio y fue libre la muchacha. ¿Se atreve a dar un aplauso aquí? Pablo estuvo desconectado por algunos días. Amén. Y no había discernido lo que estaba pasando, pero cuando usted camina en la santidad, cuando usted está lleno del Espíritu Santo, algo tiene que ocurrir. Dígale que está al lado suyo, algo va a pasar en esta noche. Algo va a ocurrir en esta noche. Alabado sea el Señor. Amén. Entonces podemos ver, mi amado hermano, que esta primera iglesia, que es nuestro modelo, esta iglesia santa, amén, en Lucas, en los versículos 15 y 16 dice, hablando en el libro de los Hechos, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y lo ponían en camas y en lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas traían, amén, los enfermos. Alabado sea el Señor. Jesús dijo, mayores cosas que yo harán en mi nombre. ¿Estamos aquí? A Jesús le tocaron el manto y sanaba. Daba la palabra y sanaba. Pero nunca había sanado con la sombra. ¿Estamos aquí? Y la gente, la fe de la gente. Mire, cuando hay una persona ungida, cuando la gente se da cuenta de que el poder de Dios está en alguien. Mire, sacaban a los enfermos y dicen, aunque sea la sombra. Amén, vamos a recibir la sanidad. Usted está aquí, hermano. Se atreve a darle un aplauso al Señor. Dios va a hacer algo en tu vida. Dios se va a llevar la enfermedad en esta noche. Tú tienes que estar consciente de esto. Amén. Y Pedro, mi amado hermano, era un hombre que había aprendido a tener esa comunión con el Señor, que había caminado con el Señor. Y él sabía lo maravilloso que era nuestro Señor. Y en ese transcurrir, mire, yo tengo una promesa de parte de Dios. Y yo se lo he dicho a varios hermanos. Amén. Y la promesa que yo tengo de parte de Dios, el Señor me dijo a mí que va a llegar el momento donde yo voy a orar por una persona y va a resucitar. Así que usted no tenga miedo a morirse en esta noche.
Porque usted puede ser el primero. Se atrae un aplauso al Señor. Yo tengo esa promesa, yo estoy esperando, así que no tenga miedo. Amén. Entonces, mire usted, Pedro había hecho diferentes milagros. Amén, milagros poderosos. Pero en la ciudad, amén, se murió una mujer, amén, que era muy amada, Lidia. Amén, era una mujer amada en el pueblo. Yo me imagino que si un vestido, estaba hablando en el dinero de nosotros, si la hechura de un vestido costaba $15 y iban donde Dorcas, amén, y posiblemente Dorcas a las hermanitas le hacía el vestido en $3. Y las que estaban en una situación difícil se lo hacía gratis, porque la amaban. Entonces eso significa que era una mujer dadivosa. Y mandaron a buscar a Pedro a Jope. Estamos aquí. Lejos estaba, 3 días de camino. Él estaba allá, pero ellas tenían la esperanza. Amén, este es un hombre santo, este es un hombre lleno del Espíritu Santo y puede resucitar a esta mujer. Se atrae un aplauso al Señor. Hermanos, esas no son historias para que nosotros las leamos. Esas no son historias simplemente, amén, para que nosotros las tengamos en nuestro corazón. Cuando yo me gradué en el Instituto Bíblico, alabado sea el Señor, yo fui a Potrero de Cañas, amén, a hacer un trabajo misionero. Y cuando llegué allá a Potrero de Cañas, el pastor era un indígena y cuando le dieron la Biblia, yo recién salido del Instituto Bíblico, yo dije, ¿cómo es posible que a nosotros nos han traído de allá de la capital y este varón es el que nos va a predicar? Prácticamente cancaneaba para leer y eso vino a mi mente, hermano. Yo digo las cosas como son. Amén. Yo dije, qué cosa más terrible. Amén. Y cuando el hermano empezó a predicar, ¿sabe cuál era la prédica? Usted ve al niño que está ahí. Ese niño se murió, lloré por él y el Señor lo sanó. Usted ve a la mujer que está aquí, a esta la picó una serpiente, oré por ella y el Señor la sanó. Estamos aquí. Y el Señor que está allá, amén, él estuvo 2 días muerto, lloré por él y el Señor lo levantó. Estamos aquí, no es la teología, no es el conocimiento bíblico, es la presencia de Dios en nuestra vida a través del Espíritu Santo de Dios. Denle ese aplauso al Rey. Él está aquí, hermano. Él está aquí en esta noche. Yo le estoy diciendo que Jesús está aquí en esta noche. Amén. Mire, Pedro en la primera proclamación del día de Pentecostés, Pedro se presenta como un hombre acreditado por Dios. Amén. Miren lo que dice en Hechos 2:22. Varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros sabéis. Amén. Pedro presenta a Jesús como un hombre acreditado y a la vez de parte de él. Hombre real y verdadero. Jesús debe presentar las credenciales de que, un hombre real y verdadero debe de presentar las credenciales de que es un enviado de Dios. Alabado sea el Señor, de que es hijo de Dios. Un aplauso al Señor. No somos cualquier cosa. Estamos aquí. Nosotros tenemos la acreditación. Amén. Terminando, efectos del poder de Dios en una iglesia santa. Amén. Los creyentes se conservan íntimamente unidos. Hechos 5, versículo 2 en la parte B. Y todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. Amén. Un efecto de una iglesia santa es la unidad. Amén. Están relacionados íntimamente con Dios. Amén. Otra señal, el pueblo los tenía en gran estima. El versículo 13, de los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Cuando habla de que ninguno se atrevía a juntarse con ellos, los demás, está hablando de los fariseos, está hablando de los saduceos, está hablando de los judaizantes, pero el pueblo, alabado sea el Señor, por lo que Jesús murió, los alababa. Amén. El número de los creyentes aumentaba
y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres. Mire, una señal, amén, de una iglesia santa y una iglesia de poder es conversión, pero conversión genuina. Amén. Mire, una de las razones por la que yo dejé de enseñar en el Instituto Bíblico, yo enseñé en el Instituto Bíblico casi como 16, 17 años, porque empezaron a surgir profesores que en mi espíritu pude discernir que no habían tenido una experiencia con Jesús, una experiencia real con Jesucristo. Pude discernir esto. Amén. Y quizás hice mal, pero dejé de enseñar en el Instituto Bíblico. Porque escúcheme, hermano, yo le puedo enseñar a usted todas las doctrinas bíblicas. Es más, yo le puedo enseñar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo sin haber tenido ninguna experiencia con Él. ¿Estamos aquí? Sin haber tenido ninguna experiencia, yo le puedo enseñar a usted todas las doctrinas bíblicas sin haber tenido una experiencia con Cristo. Amén. Porque a veces el profesionalismo entra, amén, a las vidas, pero no hay poder. Amén, no hay poder. Si no hay poder, algo no está bien. Si no hay poder, algo no funciona. En una clase en el Instituto Bíblico, llego a la clase, siento una atmósfera rara, digo, cierren la puerta. Empecé a orar y otros hermanos se sumaron. Y habían 3 institutores que el Señor los liberó. Amén. ¿Y sabe lo que hicieron? Fueron y me acusaron con la dirección, que yo lo que estaba haciendo era culto. Cuando la directora me llamó, le digo, mire, usted sabe una cosa, yo no estaba haciendo culto. Pero usted, en vez de estar alegre que 3 alumnos que habían aquí, que tenían demonios, fueron liberados, usted está preocupada. Pregúntese cuántos más no pueden haber en el primero, segundo y hasta tercer año. ¿Cuántos más no hay? Estamos aquí, mi amado hermano, se atreve a darle un aplauso al Señor. Los tiempos, escúcheme bien, cuando el algo que Dios va a romper con un montón de cosas en nuestra vida, el Señor va a interrumpir, amén, va a irrumpir en nuestros cultos de manera poderosa. A veces, mi amado hermano, que no le ponga la mano, que no se caiga, que no sé qué. Hermano, Dios va a romper con todos los modelos que nosotros tenemos cuando le demos la oportunidad al Espíritu Santo de Dios. Amén, Dios es bueno. Amén. Ahora concluyo con esto. Así tuvo la primera iglesia, amén, la oportunidad de convencer al pueblo del origen divino de sus enseñanzas y dar crédito al evangelio y ser añadidos en la iglesia. Amén. Mi amado hermano, ¿cómo podemos nosotros convencer a la gente del origen divino de nuestra fe? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos decirle a la gente que nosotros predicamos un Cristo vivo y no sucede nada? ¿Cómo podemos dar crédito de la iglesia si no sucede nada? ¿Estamos aquí? Y a veces no es que usted realice la obra, sino que usted reciba la obra. ¿Estamos aquí? Porque qué tremendo que usted pueda testificar. Ayer donde estaba, ¿verdad? Ministrando en la vigilia, pasó un joven a testificar. Él tuvo un accidente y le hicieron una operación en la columna vertebral y todo el mundo le dijo que él podía quedar parapléjico de la operación. Y él me dice que cuando él testificando que cuando lo iban a operar, ¿verdad? Antes de que el anestesiólogo llegara, él le dijo, déjenme orar. Yo sé que esto es peligroso, pero déjenme orar. Porque el Señor va a guiar al doctor que me va a realizar la operación. Amén. Y él oró, hermano. Cuando se despertó, nada, hermano. Yo creo lo que la gente dice. Amén. Tiene 3 meses de haber salido y llevó hasta la silla de ruedas. Amén. Y después cuando lo llevaron a la terapia, oró por los que le hacían la terapia, 3 meses. Y fue con la silla de ruedas y estaba danzando y brincando en la iglesia. Alabado sea Cristo. Él tiene la evidencia.
Amén. Él tiene una evidencia de poder. Él tiene una evidencia de que Dios se manifiesta. Alabado sea Cristo. Por eso, mi amado hermano, quizás usted no haga milagro, pero usted ha recibido un milagro. Usted tiene una evidencia, amén, de que Dios es real. Alabado sea el Señor. Entonces, mi amado hermano, nosotros, como dice Pablo, somos cartas abiertas del poder de Dios. Estamos aquí, Dios se ha manifestado. Por eso en esta noche que hemos hablado de una iglesia de poder, yo no sé en qué condiciones tú pudiste venir esta noche a esta casa. Yo no sé qué es lo que te puede estar aquejando, no sé qué es lo que te puede estar causando molestias, no sé qué es lo que puede estar trayendo aflicción, una enfermedad, una situación, pero quiero decirte que aquí está el Dios de poder. Póngase en pie en esta hora. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y si usted tiene alguna dolencia, usted tiene alguna enfermedad, yo le invito a pasar en esta hora. Pero pase creyendo de que algo va a ocurrir. Pase creyendo de que algo va a pasar en su vida.